Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. El día de hoy vamos a hacer un nuevo video y hoy vamos a tratar con un tema que es sumamente interesante. Hoy voy a hacer una defensa filosófica del arminianismo, aunque vamos a trabajar paso por paso, ya que el video sería muy largo si lo hacemos uno solo. Así que haremos varias partes de este video. Y hoy iniciamos con la primera parte de la defensa filosófica del arminianismo. Me gustaría iniciar diciendo que muchas veces los cristianos objetan que no deberíamos usar filosofía para juzgar nuestra teología. A veces incluso acusan a los arminianos de suplantar la teología por la filosofía. Pero esto es evidentemente un absurdo muy grande, ya que sin los canones de la lógica y la razón, ni siquiera podríamos practicar la teología. Por ejemplo, la ley de no contradicción establece que las proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. Sin esta ley lógica, no podríamos señalar contradicciones en nuestra teología sistemática. Además, al definir la Trinidad, a menudo apelamos a conceptos filosóficos como esencia, sustancia o personas. Y estos términos filosóficos son necesarios para articular conceptos teológicos precisos. Afirmar que la filosofía es necesaria para la teología o de alguna manera no espiritual es como afirmar que podemos hacer teología sin usar la gramática o las reglas de la hermenéutica. La filosofía es una herramienta intelectual necesaria para ejercer una buena teología. Ahora, dicho esto, vamos a ver varios problemas importantes con el calvinismo filosóficamente. El primer problema que afronta filosóficamente el calvinismo es el problema de la responsabilidad del mal. Ellos responsabilizan a Dios por el pecado y por la maldad. Muchos, si no la mayoría de los calvinistas, rechazarían esta afirmación que yo acabo de hacer. Y realmente me alegra que lo hicieran. Sin embargo, estoy afirmando que el sistema del calvinismo lleva a esta conclusión lógica. Si todo en el universo está de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces esto incluiría el pecado y la maldad. Pero esto haría de Dios un ser maligno y tenemos serios problemas y muy obvios con tal punto de vista, dada la bondad de Dios. Voy a hacer un silogismo para poder seguir. Dios hace que todo en la creación ocurra de acuerdo a su voluntad. El mal ocurre en la creación, por tanto Dios causa el mal según su voluntad. Voy a repetirlo. Número 1. Dios hace que todo en la creación ocurra de acuerdo a su voluntad. Número 2. El mal ocurre en la creación. Número 3, que es la conclusión. Por tanto Dios causa el mal según su voluntad. Ahora, ¿cómo responden los calvinistas a esta consecuencia lógica de su punto de vista? Porque recuerden que ellos tienen una postura de que Dios controla todo meticulosamente. La respuesta número 1 es que Dios ciertamente causa el mal. Algunos calvinistas son consistentes con su calvinismo y llevan su consecuencia lógica hasta el final y afirman que Dios causa el mal en lugar de simplemente permitirlo. Mal R. Talbot, que es un pastor y autor calvinista, dice lo siguiente: Dios hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. En otras palabras, no es solo que Dios se las arregla para convertir los aspectos malos de nuestro mundo en buenos para aquellos que lo aman. Es más bien que Él mismo produce estos aspectos malos para su gloria. Él cita aquí varios textos bíblicos y luego dice, y el bien de su pueblo. También cita varios textos bíblicos y sigue diciendo, esto incluye, por increíble e inaceptable que parezca actualmente, que Dios incluso provocó la brutalidad de los nazis en Birkenau y en Auschwitz, así como los terribles asesinatos de Dean Riedel e incluso el abuso sexual de un niño pequeño. Aquí vimos a un calvinista llevando su calvinismo a su consecuencia lógica. Ahora escuchemos a Piper, que dice algo muy similar. Él dice, esto fue en un sermón que él predicó después del 11 de septiembre, dice, Dios no solo permitió la atrocidad del 11 de septiembre, sino que la causó. Hizo la misma afirmación también en una entrevista hace un tiempo y dijo exactamente lo mismo. James White, que también es un calvinista, en un debate en el 2003 declaró
que Dios es responsable del mal, incluso de la violación de un niño. Juan Calvino dice lo siguiente: imaginemos, por ejemplo, un comerciante que, entrando en un bosque con una compañía de hombres fieles, se aleja imprudentemente de sus compañeros y en su deambular se encuentra con la cueva de un ladrón, cae en manos de ladrones y es asesinado. Su muerte no solo fue prevista por el ojo de Dios, sino que también determinada por su decreto, porque no se dice que él previó cuánto duraría la vida de cada hombre, sino que determinó y fijó los límites que los hombres no pueden traspasar, y cita Job capítulo 14, verso 5. Sin embargo, en lo que respecta a la capacidad de nuestra mente, todas las cosas en ellas parecen fortuitas. ¿Qué pensará el cristiano en este momento? Solo esto: cualquier cosa que haya sucedido en una muerte de este tipo, lo consideraría fortuito por naturaleza, tal como es. Sin embargo, no dudará de que la providencia de Dios ejerció autoridad sobre la fortuna al dirigir su fin. Esto lo dice Calvino y voy a ponerle la cita bíblica a la imagen. Perdón, la cita bibliográfica a la imagen. También Calvino dice lo siguiente: en resumen, dado que se dice que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas, he hecho de su providencia el principio determinante de todos los planes y obras humanas, no solo para mostrar su fuerza en los elegidos que son gobernados por el Espíritu Santo, sino también para obligar a los reprobos a la obediencia. Entonces, la primera respuesta de los calvinistas al problema del mal es que ciertamente Dios determinó el mal. La segunda respuesta es un misterio o una antinomía. Otros calvinistas no están como tan dispuestos así a conectar a Dios con la causa directa del mal. En cambio, apelan al misterio para explicar este problema. J.I. Parker, que es un teólogo calvinista, dice lo siguiente: el hombre es un agente moral responsable, aunque también está controlado divinamente. El hombre está divinamente controlado, aunque también es un agente moral responsable. Acéptalo por lo que es y aprende a vivir con él. Negarse a considerar real la aparente inconsistencia, ponga la apariencia de contradicción a la deficiencia de su propio entendimiento. Piense en los dos principios como no alternativas rivales, pero de alguna manera que en la actualidad no comprenden, complementarios entre sí. Eso lo dice J.I. Parker, y también él dice lo siguiente: la realidad del albedrío y la responsabilidad moral humana en un mundo donde Dios es soberano es uno de los misterios de la creación, que reconocemos con reverencia, pero no pretendemos comprender por completo. Ahora bien, yo de manera particular no acepto esta respuesta como algo creíble. Esto no es un misterio ni una paradoja, es una contradicción lógica explícita. Los misterios son muy diferentes de las contradicciones lógicas. No es un signo de verdadera piedad que uno esté dispuesto a prescindir de la coherencia lógica en nombre de un misterio. Una paradoja es una especie de inconsistencia verbal o acertijo, pero la inconsistencia es meramente verbal en lugar de real, por lo que no es así. La respuesta número 3 que tienen los calvinistas al problema del mal es el compatibilismo, que para ellos responde a este problema. Muchos teólogos calvinistas sostienen un concepto llamado compatibilismo, también llamado determinismo suave. Esta visión sostiene que los agentes humanos actúan libremente en la medida en que siempre eligen lo que es consistente con su naturaleza. Nada externo a la persona hace que tome una decisión, pero su propio estado psicológico, creencias y deseos hicieron que actuara. La persona podría haber actuado de manera diferente si hubiera querido, pero debido a que su estado psicológico, creencia y deseo no quieren hacer de manera diferente algo, eligen exactamente lo que Dios decretó que elijan. Sin embargo, existen muchos problemas con el compatibilismo y esta teoría. Primero, este punto de vista sigue siendo una forma de determinismo divino. Incluso bajo el compatibilismo, el agente moral no actúa libremente en absoluto. El calvinista John Henry dice lo siguiente:
El compatibilismo es una forma de determinismo y debe tenerse en cuenta que esta posición no es menos determinista que el determinismo duro. Simplemente significa que la predeterminación y la providencia meticulosa de Dios son compatibles con la elección voluntaria. Nuestra elección no son coaccionadas, es decir, no elegimos en contra de lo que queremos o deseamos. Sin embargo, nunca tomamos decisiones contrarias al decreto soberano de Dios. Lo que Dios determina siempre se cumplirá, y él cita aquí Efesios 1:11, a la luz de las Escrituras, según el compatibilismo. Las elecciones humanas se ejercen voluntariamente, pero los deseos y las circunstancias que provocan estas elecciones ocurren a través del determinismo divino. Nuevamente, el punto crucial es tener en cuenta que la gente no podría querer hacer otra cosa que lo que realmente quiere. Si la gente hubiera querido hacerlo de otra manera, podría haberlo hecho, pero era imposible que quisiera hacerlo de otra manera, dadas las causas y condiciones previas que determinan estrictamente su estado psicológico y su carácter. Vamos a considerar ahora una analogía. Imagine que alguien coloca una cadena de dominos de 50 fichas en una fila para derribar un objeto. Sería menos determinado o decidido si agregara otro domino a la cadena de causas determinadas. Por supuesto que no. El compatibilismo agrega la naturaleza y el carácter de una persona a la serie de causas determinadas, pero bajo el calvinismo la naturaleza de la persona está determinada en sí misma. En otras palabras, el compatibilismo no es menos determinista que el mismo determinismo. En segundo lugar, este punto de vista rebaja a los humanos a la suma de sus deseos casi como animales. Si ponemos lechuga y cordero delante de un león, la naturaleza del león siempre optará por comerse el cordero. Si bien los deseos humanos son más complejos que esto, esta es fundamentalmente la misma visión de los humanos, que estamos todos a merced de nuestros deseos y nada más. En conclusión, ¿por qué no aceptar al libre albedrío como una solución? Mire, todas las personas tienen una experiencia inmediata del libre albedrío. Imagínese lo bueno que tendrían que ser los argumentos contra el libre albedrío para que usted crea que está determinado en sus acciones. La carga de la prueba sobre el calvinista es enorme, porque va contra todas nuestras experiencias inmediatas. Además, si el libre albedrío no existe, se seguiría una serie de consecuencias lógicas que la voy a citar ahora. Número 1. Nunca podríamos saber si nuestro conocimiento de algo es verdadero si el libre albedrío no es cierto. Número 2. Nunca debemos persuadir a los demás porque todos están decididos a mantener su creencia si el libre albedrío no es cierto. Número 3. No podemos ser considerados culpables de acciones morales porque estamos decididos o determinados a hacerlas. Los calvinistas estarían cada una de estas declaraciones anteriores y me alegra mucho que rechacen cada una de estas consecuencias lógicas. No estamos diciendo que los calvinistas firmen estos conceptos, sino que estos fluyen lógicamente de su sistema teológico. Bueno, ya tocaré el próximo problema después. Bueno, mi nombre es Taylor Medina, esto ha sido todo por hoy, esto es Salminianismo Moderno y esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Nos vemos en el próximo video, bye.